Se cumplen estos días 20 años de uno de los momentos más duros, más amargos, también más reveladores que ha vivido la sociedad española. Los momentos que vivimos en aquel verano de 1997, en un junio en el que empezó con noticias que podían ser esperanzadoras, pero que enseguida, en ese mes de julio, la cosa tornó en drama y en desgracia. Las víctimas del terrorismo han sido las que más directamente han sufrido el daño provocado por la organización terrorista ETA, pero toda España también lo ha sufrido. Pero son las víctimas las que tienen derecho a pedir algo. ¿Y qué han pedido estas personas? Algunas de ellas no han podido pedir nada porque fueron asesinadas, pero sus familiares solamente nos reclamaron a los españoles tres cosas: memoria, dignidad y justicia. Nosotros en esta casa, en Libertad Digital y en el radio, de darle dignidad a esas personas tan dignas no nos podemos ocupar. La justicia tampoco es cosa nuestra, pero en la memoria siempre hemos creído que podíamos hacer mucho. ¿Qué podemos hacer para recuperar esa memoria? Para trabajar porque el relato de lo que ocurrió entonces y sigue ocurriendo ahora no lo marquen los malos, los asesinos, los secuestradores, sino las víctimas, los que sufrieron aquellos actos tan terribles? Pues pedirle a gente que estuvo allí, apelar a su memoria, que nos cuenten cómo fueron aquellos días tan terribles, que salieron de la liberación de Ortega Lara y luego culminaron en el asesinato, después de ser secuestrado, de Miguel Ángel Blanco. Dos testigos privilegiados de aquellos días son el exministro de Interior, aquel entonces, don Jaime Mayor Oreja, gracias por haber venido. Muchas gracias por su invitación. Y su mano derecha, el responsable de prensa de aquel entonces, de aquel Ministerio del Interior, y que tan directamente vivió aquellos días, don Cayetano González, gracias por estar también aquí con nosotros. Gracias, Iter, por esta iniciativa. El secuestro de Ortega Lara, el más largo de una organización terrorista en España, 532 días, si no me equivoco, al final tuvo ese final que llevaba buscando la Guardia Civil en el Ministerio del Interior, que fue la liberación de Ortega Lara. No gracias a que lo soltaran los etarras, sino a que lo liberaron las fuerzas de seguridad del Estado español. Don Jaime, ¿quién fue? Porque mucho se ha hablado sobre la liberación de Ortega Lara. ¿Usted ha llegado a saber quién fue la persona, porque en esto es el trabajo en equipo, pero la persona que consiguió saber que Ortega Lara estaba allí? No sé quién es la persona que físicamente fue decisiva en aquella investigación, porque yo creo que eso lo sabrá la Guardia Civil, ¿no? Lo único que sé es que fue el único secuestro que significó un chantaje al Estado. Los demás secuestros en España, en el País Vasco, eran chantajes para la familia, para obtener dinero. Este fue el primer gran chantaje del Estado. Lo que sé es que la Guardia Civil ya en diciembre del año anterior, es decir, diciembre del 96, ya había detectado una pista. Yo sé en el mes de enero del año 97 que el general de información de la Guardia Civil, el general Muñoz, y el secretario de Estado vienen a mi despacho y me dicen: creo que tenemos una pista sólida, muy sólida, para la recuperación de Ortega Lara. Y sé que el 30 de junio no tuve más noticias. Entre el mes de enero y el 30 de junio, me dicen: ya estamos en disposición de decir que al 99,5% estamos en disposición de decir dónde está Ortega Lara, y pedimos autorización para que mañana, judicializando la operación, podamos fundamentalmente ya detener al comando. Qué difícil deben ser esos días, ¿no, Cayetano, Jaime? Porque yo he estado documentándome de los testimonios que ustedes han estado haciendo durante estos años cuando le preguntaban por este secuestro de Ortega Lara, y en algún momento Mayor Oreja, Cayetano, ha reconocido que lógicamente la familia presiona, la familia pide, la familia no exige, pero sí que requiere información, y al mismo tiempo vosotros sabéis que la Guardia Civil, cuanto menos diga, mejor, porque más está haciendo.
¿Cómo se llevó todo eso en el plano personal? ¿Cómo lo llevasteis vosotros, el tener por una parte que informar y tener el contacto a una familia que lleva 532 días sin su padre, su marido, y al mismo tiempo tener que preguntarle a la Guardia Civil o no preguntarle qué es lo que está haciendo? Bueno, yo recuerdo, y eso Jaime lo podría contar quizás con más detalle, yo recuerdo que la relación con la familia la llevaba quizás en el día a día más el director general de instituciones penitenciarias, aunque el ministro y el secretario de Estado solían reunirse con la familia con relativa frecuencia, pues para informarles, para acogerles, para ayudarles, ¿no? Y yo recuerdo que un día, al acabar una de esas reuniones, Jaime Mayor me contó una cosa que contada después incluso puede producir gracia, pero que yo creo que demuestra la angustia de una mujer como Domitila, la mujer de Ortega Lara, ¿no? Que es, ETA pedía el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco. Y entonces, si eso se hacía, ETA decía que dejaba libre a Ortega Lara. Y entonces, en una de esas reuniones, Domitila le propuso al ministro lo siguiente: ministro, vamos a ver, si ETA pide el acercamiento de presos, ¿por qué no acerca usted los presos, dejan libre a mi marido, y cuando mi marido esté libre, pues usted los vuelve a dispersar? Eso me lo contó Jaime Mayor, y yo lo he contado en alguna charla, en algún seminario, con una cierta, decir, bueno, es humano que la mujer de Ortega Lara, con un niño pequeño, quisiese cuanto antes recuperar a su marido. Evidentemente la respuesta del ministro, con la paciencia que le caracteriza y con su buen hacer, puede decir, Domitila, es que no puedo hacer esto porque ETA sería implacable y porque un gobierno serio no puede hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero hasta ese punto llegaba la angustia de la familia, ¿no? Qué duro, ¿no? Pero era lógico, es decir, los hermanos de la familia, tuve con ellos varias conversaciones y las últimas ya fueron determinadas por la tensión. ¿Cómo no iban a estar tensos? Es decir, al final ellos decían, bueno, está muy bien su discurso, la firmeza, pero nuestro José Antonio está prisionero y usted no me puede decir simplemente que nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, la fortaleza del Estado de Derecho, porque ustedes no me están dando ninguna esperanza. Entonces las últimas reuniones, las reuniones del mes de mayo, incluso alguna del mes de junio, fueron ya difíciles para mí, porque además yo no tenía ninguna información de la Guardia Civil, y como hubo varias noticias, pero equivocadas todas ellas, posibles localizaciones de Ortega Lara del Cuerpo Nacional de Policía, en función de los consumos de energía, había 2 o 3 sitios extraños por la noche que hacían pensar que podía estar allí Ortega Lara, pero eso yo no podía trasladar a la familia, entre otras cosas porque hubiese sido una decepción, porque no se confirmaron, ¿no? Pero vamos, mis palabras solo eran, estamos haciendo lo que podemos, creer en el Estado de Derecho, en las fuerzas de seguridad, pero eso no tranquiliza a la familia. Y después de esas reuniones, que también sería lógico, porque usted se pone en el papel de esa familia, yo ahora me voy a poner en el papel del ministro del Interior. Después de esas reuniones, ¿no le decías a Cayetano, Cayetano, pregúntale a la Guardia Civil si se sabe algo que le pueda dar yo a la familia para darles algo de esperanza? No, eso secretario de Estado. Pero vamos a ver, pero es que yo nunca he preguntado a la Guardia Civil jamás nada de una operación policial. Yo siempre tuve el criterio que un ministro es un ministro, pero no es un policía ni un guardia civil. Y los tiempos nunca han sido políticos. En la etapa mía, yo nunca dije, me viene bien que precipiten esta detención porque estamos meses sin ninguna operación. No, porque las operaciones policiales tienen su ritmo y a veces conviene detener y a veces conviene dejar a alguno que quede libre para luego ser más eficaces, porque las detenciones son un fracaso en las acciones policiales, en parte porque terminan con unas pistas que te dan, pero eso no puede juzgarlo un político, lo tiene que jugar la profesionalidad de las fuerzas y cuerpos del Estado. Entonces no podía decirle yo a un guardia civil, por favor, que ahora me viene muy bien darme noticias de Ortega Lara, no se me ocurrió. Ahora, Dieter, en el terreno de la memoria, que tú introducías al comenzar este programa, a mí uno de los momentos que se me han quedado más grabados y que Jaime lo puede contar con más detalle, es cuando llegamos con el ministro. Hay 2 momentos que yo recuerdo y que no se me olvidan en la vida. Uno es cuando llegamos al cuartel de Inchaurrondo, en San Sebastián, ya con Ortega Lara liberado,
y nos reunimos con Ortega Lara en el despacho del teniente coronel jefe de la comandancia en Inchaurrondo, ¿no? Claro, Ortega Lara es un guiñapo en esos momentos, va con un chándal color fucsia, la Guardia Civil le ha dejado unas deportivas nuevas y está sentado con su mujer al lado en un tresillo. Y el ministro se sienta a su derecha y el secretario de Estado a su izquierda y los demás nos quedamos de pie. Bueno, yo recordaré, pero quiero que lo cuente Jaime, con el hilillo de voz que tenía Ortega Lara en ese momento, lo que les dijo a Jaime Mayor y a Ricardo Martí Flusa. Sí, bueno, nos dijo, yo no tenía ninguna duda, yo sabía, porque creo conocerles, a los que estábamos en el gobierno, que no iban a ceder. En el fondo me estaba diciendo que entendía la posición del gobierno, que la comprendía y que él ya se había mentalizado de que esa era nuestra posición. Ningún reproche. No hubo ningún reproche. Bueno, el único reproche, pero era lógico, como siempre, Domitila, su mujer, cuando yo le notifiqué telefónicamente que habíamos localizado a Ortega Lara, a José Antonio, ella de pronto me dice, yo sabía que usted era cruel, pero no me imaginaba hasta qué grado y hasta qué extremo. Ella creía que yo le estaba notificando la liberación de Cosme del Cló, que se produce aquella misma noche, y que yo le estoy comunicando a ella esa liberación. Y entonces ella lo interpretó en clave de crueldad, es decir, empezaron ya, lógicamente, las víctimas a pensar que yo era un hombre cruel y que en ese momento le estaba dando una noticia simplemente para decir, hemos liberado a Del Cló. Y cuando se lo aclaró, cuando le dijo, no, bueno, Domitila, que es José Antonio el que yo está también liberado. Yo le insistí, le reiteré que no te estoy hablando de Cosme Del Cló, que ciertamente hoy ha sido liberado. Te estoy hablando de José Antonio. Ella se echó a llorar y yo le dije, tienes un coche debajo de tu casa, creo que de la Guardia Civil, para que te traslade inmediatamente a Inchaurrondo, ¿no? Pero eso me había pasado, es otra anécdota, cuando mataron a un buen amigo mío, a Ramón Baglietto. Yo hablaba todas las noches con él, porque su compañero había sido tiroteado, José Chiqui. Y entonces una noche no me llamó él, me llamó su mujer, que era Pilar. Pilar Díaz. Y Pilar me dice por teléfono, bueno, Jaime, estarás contento. ¿Por qué estoy contento? ¿Por qué me quieres decir? No, acaban de asesinar a Ramón. Pero eso es fruto lógico del dolor de las víctimas. Y ya lo había vivido. Yo ya sabía que las víctimas, que siempre tienen razón, tienen muchas veces razones para estar molestos, enfadados, irritados con quien es el encargado de fortalecer el Estado de Derecho, y aquello, el secuestro o el asesinato, es un fracaso. La característica de la forma de ser de Jaime Mayor Oreja, con esa calma con la que dicen cosas tan desgarradoras, puede llegar a que la gente piense que el comportarse así es normal, pero yo creo que no es normal. Y no quiero criticar solo a los ministros que llegan después, sino yo no podría haber aguantado eso. Yo, a lo mejor mi comportamiento lo hubiera guiado más el sentido de culpabilidad. A mí me dice eso Pilar Elías, me dice eso Domitila, y yo me vengo abajo. ¿Tú crees, Cayetano, que otro ministro del Interior hubiera actuado de la misma manera o que hay que tener una pasta especial? No lo sé, vamos, yo conozco a Jaime desde hace muchos años y sé cuál es su pasta, ¿no? Y no lo ha contado una tercera, que a mí también me pareció muy dura, ¿no? Cuando matan a Fernando Buesa en Vitoria, estamos en un acto electoral, porque era la campaña preelectoral de las elecciones generales del 2000, vamos desde Benidorm directamente a Vitoria, vamos a la casa de Nati Buesa, la viuda de Fernando, sube el ministro y sube el secretario de Estado, yo me quedo con los periodistas abajo, y bajan, y al cabo de un rato Jaime me dice, ¿sabes lo que me ha dicho Nati? ¿Qué te ha dicho? Que no he sabido proteger a su marido. Claro, es un reproche muy duro, comprensible dentro de la dinámica que dice Jaime. Bueno, la escolta de Fernando Buesa, que por cierto matan a uno de los escoltas, era Ertzaina, con lo cual, desde el punto de vista, vamos a decir, orgánico, el ministro de Interior era una escolta de la Policía Autónoma. Pero bueno, quiero decir que ese tipo de cosas yo creo que el ministro de Interior tiene que estar preparado y va en el sueldo de alguna manera, ¿no? O sea, que a mí me parece que eso es evidente. Y Dieter, si me permites, te hablaba antes de dos recuerdos, te digo también porque el otro también estuvo el ministro. El día de la liberación de Ortega Lara, hacia las 3 o 3:30 de la tarde, después de celebrar
como se celebran en el País Vasco las cosas buenas con una buena comida, con los mandos de la Guardia Civil, nos fuimos a Mondragón a visitar la nave y el Zulo. Y bajamos, yo tengo esa experiencia vital de que soy de las 4 primeras personas, más allá de los guardias civiles, que bajan con el ministro, el secretario de Estado y el de Instituciones Penitenciarias al Zulo. Quiero decir que estuvimos 7 minutos y yo personalmente en el minuto 6 o en el minuto 7 me empecé a angustiar dentro del Zulo, con un guardia civil, nos iba explicando. Yo me razoné a mí mismo, oye, no tienes derecho, aguántate, porque aquí ha habido una persona humana que está viendo 62 días. Bueno, y siempre recordaré que cuando salimos del Zulo, Jaime, en el trayecto que hay desde la nave hasta donde estaban los periodistas esperando para unas declaraciones, me dice, Cayetano, esto lo tiene que ver todo el mundo. Entonces, bueno, yo en aquel momento me pareció una frase bonita, una frase redonda. ¿Sabes a qué me recuerda Cayetano? Y creo que ha hecho en alguna otra ocasión Mayor Oreja la misma referencia. Cuando los americanos llegan los estadounidenses, el ejército llega a Alemania en el año 45 y empiezan a encontrarse cosas raras, que en el bosque dicen que ha habido unos campos para presos, refugiados, y cuando hay una serie de televisión, Hermanos de Sangre, en la que lo relatan muy bien, llegan los americanos a un campo de concentración donde están los judíos, los vivos y los muertos, y en un momento dado el general estadounidense repite la frase de Mayor Oreja al salir de aquel Zulo, pero no pensando en la gente de los periodistas, no. Esto los tienen que ver los del pueblo de al lado, para que nadie nunca jamás pueda decir que esto no existió. ¿Es de lo más cruel que ha visto usted como ministro de Interior aquel Zulo? Bueno, sin duda fue, más allá del asesinato, pero como crueldad prolongada en el tiempo, sin duda el Zulo es lo más cruel. Y eso habla muy bien de José Antonio Ortega Lara como persona, porque haber estado más de 500 días allí, yo que estuve dentro y que hay mucha gente que también lo ha visto, pero yo físicamente estuve allí, hace falta una fortaleza moral, hace falta una capacidad personal, humana, que no es normal, es una prueba terrible. Y por eso, ante aquella crueldad, la manera en la que reaccionó Ortega Lara, la manera en la que reacciona hoy, hace que estemos ante un héroe, ante una persona excepcional. ¿Valorada como se merece? Yo creo que hoy, como hemos hecho todo lo contrario de lo que teníamos que haber hecho desde hace años, y estamos en la mala dirección, hemos enterrado todo aquello, desde el punto de vista colectivo, es decir, no hemos aprendido nada de lo que significó aquello en el año 97. Algunos lo han enterrado, el mal llamado proceso de paz es el entierro de todo esto. Y es evidente que tampoco por eso se valora suficientemente una personalidad como la de José Antonio Ortega Lara. ¿Cómo fueron aquellas horas? Porque hay veces que es un operativo de la Guardia Civil, como dice el ministro Cayetano, y dice, bueno, la Guardia Civil no me da información y casi no me da tiempo a ni siquiera ponerme nervioso por saber si el operativo va a salir bien o no, simplemente te dan los detalles necesarios. Pero en este asunto que se llevaba tanto tiempo esperando por él, ¿cuándo le dicen exactamente en horas anteriores a la liberación que efectivamente lo han encontrado y van a sacarlo? El 30 de junio por la mañana, una hora antes de un comité ejecutivo que teníamos del Partido Popular. Me visita el secretario de Estado, Ricardo Martí Fluxá, el general de Información de la Guardia Civil, el general Muñoz, y me dicen, estamos en condiciones de decir que está Ortega Lara localizado, pero desde la primera noticia, enero del 97, hasta ese día, la Guardia Civil no me dijo nada. Y es evidente que en ese momento, claro, lo que hacemos inmediatamente es, primero, ponemos en marcha la operación policial, hemos hablado ya con el presidente del gobierno y evidentemente se encarga Baltasar Garzón, que sea el juez, porque es el día de guardia que le corresponde a Garzón para que... Sí, Gómez de Liaño y el exfiscal Gordillo dicen que Garzón tuvo cierto interés personal en ser el que llevara toda esa causa.
No lo sé, no sé si fue la Guardia Civil la que decidió, tampoco me lo dijeron a mí, porque exactamente se intervenía el 30 de junio. Ese es un tema, a mí me da igual. A mí lo que me importa es que el éxito de la Guardia Civil y lo que significó aquello, porque aquello significó el final de un chantaje, no fue el final de un secuestro, solamente fue el final de un chantaje al Estado, como no se había producido nunca en la historia de la democracia española. Y en ese sentido fue la cara, luego llegaría la cruz, pero como la vida misma es una cara y una cruz permanente. La parte grata, feliz, yo nunca he sido tan feliz como aquella madrugada, yo nunca fui tan feliz como la semana posterior, la vida te sonreía. ¿Es lo mejor que le ha pasado en la política? Sin duda, aquel día fue el día más profundo, más sentido, más de verdad, y fue aquel día, yo creo que un día de emoción permanente, ¿no? Ahora, fue una noche muy larga. Claro, cuando a las 4:30 de la mañana, después de haber comenzado la operación unas horas antes, en el momento en el que se han refugiado en sus casas, todos, y hay que esperar a ese momento, que se retrasó porque alguno estaba de fiesta y no se pudo comenzar el dispositivo. O sea, había que esperar a que los terroristas estuviesen todos en sus casas, porque no se podía ir a la casa de Bolinaga cuando otro de ellos estaba en una fiesta, porque la operación no podía, lógicamente, producirse. Enseguida hubiesen conocido el dispositivo. Entonces se retrasó mucho el comienzo. Luego llegó la noticia extraña, a través de una llamada de Atucha, de que me felicitaba, y yo no entendía nada porque él no sabía el dispositivo que nosotros estábamos hablando, por la liberación de Cosme del Cló, que nadie la esperaba. Con lo cual, lo que es sorprendente en aquella noche, aquello. Luego ya empieza la actuación de la Guardia Civil cuando trasladan a todos los terroristas al Zulo. Luego el desasosiego porque no localizan. Trasladan solo a uno, Jaime, que eso es lo más doloroso. Trasladan a Bolinaga, que se niega a decir que ahí está Ortega Lara. ¿Y hay algún momento en el que la operación de rescatar a Ortega Lara estuviera en peligro y os lo trasladan a vosotros? Es decir, hay un nerviosismo en un momento determinado que me traslada de la Guardia Civil. Que no lo encontramos. No lo encontramos, y hay una cierta tensión. Claro, lo que nosotros queríamos era hacerlo durante la noche para no dar pie a movilizaciones extrañas en Mondragón aquella mañana, ¿no? Entonces ya a las 5 de la mañana, claro, empieza a ponerse en tela de juicio la certeza de la operación, aunque la Guardia Civil está muy convencida, porque han localizado bolsas de comida durante tiempo, donde se ve que hay una persona que está en esa nave. Pero hay momentos de tensión y de nerviosismo. Incluso yo les pido que continúen por encima de cualquier otra circunstancia. ¿Porque en algún momento estuvieron a punto de tirar la toalla? Bueno, digamos, yo no estaba allí, pero sí que se percibía un cierto nerviosismo. Porque claro, en una nave no encuentras a esta persona y claro, no era fácil pensar que estaba debajo de una máquina, una pesada máquina, el Zulo, ¿eh? Y entonces hubo un momento de cierta dificultad. Pero es verdad que en la conversación también con el presidente también me insiste y me reitera a Jaime hacerlo indecible para que mantengamos esa operación. No hizo falta, porque no recuerdo ahora, 6:15 de la mañana aproximadamente. 6:05. Me dieron ya la noticia de que hemos localizado, no a Ortega Lara, me llamaron justo en el momento en el que habían localizado la trampa. Y minutos después me decían, Jaime, está libre Ortega Lara. Ahora, fíjate, Dieter, ese clima de euforia que se vivió en la sociedad española, que decía antes Jaime, que yo creo que también ayudó la visita que organizamos a los medios de comunicación al Zulo de Ortega Lara el lunes 7 de julio, que no se me olvidará la fecha, primero porque es San Fermín, y segundo porque es que esos días los tengo muy grabados en mi memoria, ¿no? El lunes 7 de julio organizamos la visita de todos los medios de comunicación de España que quieren ir al Zulo de Ortega Lara. Te puedes imaginar las imágenes de televisión, las crónicas, los artículos de opinión. Me acuerdo que el difunto Antonio Herrero baja al Zulo y hace una conexión al programa suyo en la COPE espectacular, Luis del Olmo, bueno, todo el mundo va. En ese momento nadie sabíamos que 72 horas después
Estamos hablando de 72 horas. El jueves 10 de julio, a las 3:30 de la tarde, se recibe una llamada, que el ministro recordará, en la centralita del Ministerio del Interior, que piden hablar con la secretaría del ministro. Curiosamente pasan la llamada, porque a un desconocido no se le suele pasar así como así, y la secretaria, que está de guardia, a las 3:30 de la tarde solamente había una secretaria de guardia, oye lo siguiente al otro lado del teléfono, y lo voy a decir textual: hijos de puta, lo de Ortega Lara lo vais a pagar, gore Euskadi askatuta. Y cuelga, una voz de hombre, con bastante acento vasco. Claro, la pobre secretaria localiza a la jefe de secretaría del ministro, la jefe de secretaría llama al ministro, y yo creo que hacia las 5 menos cuarto, 5, recibe el ministro una llamada de Carlos Iturgaiz confirmando o diciéndole: han secuestrado a un concejal del Partido Popular de Ermua que se llama Miguel Ángel Blanco. Es decir, nadie pensábamos que en 72 horas íbamos a estar del cielo al infierno. Yo estaba en ese momento recibiendo a Juan Alberto Belloc, porque yo tenía una relación con Juan Alberto como exministro y le recibía en ese momento en el despacho. Me notifican esa llamada y al mismo tiempo tengo una llamada del presidente del Partido Popular del País Vasco, Carlos Iturgaiz, y en ese momento yo le pido a Juan Alberto: mira, creo que vamos a tener un problema con un concejal del Partido Popular del País Vasco, si no te importa, tú lo entiendes muy bien, terminamos la reunión. Es decir, que cuando hemos hablado al principio de este programa, que era un periodo de la historia de España en la que la sociedad española y ustedes directamente se pasó de la esperanza, la incredulidad, la crudeza de lo que se había visto, y sin tiempo para celebrar llegó el otro chantaje, que no secuestro, pero esta vez desgraciadamente sí, con un final diferente. Ahora lo abordamos. El objetivo de este programa no es solo recuperar la memoria, porque para tener memoria de algo, un recuerdo, lo tienes que haber vivido. Pero es que han pasado 20 años y hay muchos jóvenes que o bien no habían nacido o bien eran lo suficientemente pequeños como para no tener conciencia de lo que sucedió entonces, y a los que le explicas, le cuentas que en España había gente que secuestraba a personas y que decía que no las iban a soltar hasta morir, como en el caso de Ortega Lara, si no se acercaban a los presos, o que incluso las iban a asesinar a sangre fría si no hacían lo que el gobierno quería. Pues hay gente a lo mejor a la que le cueste, dice, pero ¿y eso cómo podía ser? Estábamos hablando del momento de Ortega Lara al momento de Miguel Ángel Blanco. Antes de que nos cuenten cómo fue ese paso de la euforia, la felicidad, a otra vez vivir lo mismo, para rematar, el caso de Ortega Lara era un chantaje, pero no fue una liberación de un secuestro, fue salvarle la vida a Ortega Lara, porque siempre se ha dicho que se tenía la constancia de que si no llega a ser por la Guardia Civil, no sale vivo. ¿Qué es lo que pasó para que el ministro les dice a la Guardia Civil: no decaigáis, sé que tenéis presiones, tenéis miedo a que aquello se pueda convertir en un polvorín, porque los tipos dicen que le estáis acusando injustamente, como siempre se suele decir, no se encuentra Ortega Lara? ¿Cuál fue el momento en el que un Guardia Civil dice: oye, que nos vamos porque no encontramos, pero espérate, porque fue casi de película la resolución, ¿no? Sí, pero yo creo que no hubo mucho tiempo, es decir, hubo dudas. Una vez que vieron que en la nave no había nada, aparentemente empezaron un pequeño registro, pero claro, a medida, no era tan grande, a medida que no veían en la superficie nada, bueno, fue cundiendo un cierto nerviosismo hasta que aquel Guardia Civil abrió aquel escondite. Pero, claro, yo no viví allí esos minutos, ¿no? Pero duró poco tiempo. Gracias a Dios se encontró la trampilla. Yo creo que en aquel momento nosotros, evidentemente, confiábamos en la información que nos había la Guardia Civil, 99% de que está ahí Ortega Lara. Y lo que hicimos fue tener fe y confianza en esa información. Y se libera Ortega Lara, Cayetano, y se recibe esa llamada de teléfono, y yo no sé si la expresión fue: otra vez no puede ser. Bueno, yo ahí tengo un recuerdo de los que te decía antes que nunca se me olvidará. A mí el ministro me llama a su despacho, subo inmediatamente y me dice: Cayetano, han secuestrado a un concejal del Partido Popular
de Ermua que se llama Miguel Ángel Blanco. Claro, en ese momento ni él ni yo conocíamos a Miguel Ángel, que era un concejal de un pueblo de Ermua. Bueno, y nunca se me olvidará, y eso lo cuento yo porque estaba yo solamente con el ministro en su despacho, en el despacho de diario que tiene el ministro de Interior para su trabajo diario, él sentado en el sillón y con las manos apoyadas en la barbilla y mirando hacia el suelo, me dijo: si no hay un milagro, no hay nada que hacer, si no hay un milagro, lo van a matar. Me lo dijo a mí así, a las 4:30, 5 menos cuarto de la tarde del jueves. Lo peor de Mayor Oreja es que siempre acierta. Sabiendo, yo creo que ya había hablado con el presidente del gobierno y ambos tenían claro que no se iba a ceder al chantaje. Y luego yo entendí por qué el ministro afirmó de forma tan tasativa: o había un milagro o le van a matar, por lo que ha contado antes Jaime, que desde que se encuentra la pista de Ortega Lara, el famoso papel que pone Bol, de Bolinaga, hasta que se le libera, pasan 6 meses de investigación de la Guardia Civil. Claro, tenía que ser un milagro para que en 48 horas se encontrara una persona, con lo fácil que es esconder a una persona en un monte, en una cueva, en un ático, en un piso, en un trastero del País Vasco, ¿no? Entonces, luego lo entendí, porque el ministro en aquel momento tuvo la lucidez de decir: si no hay un milagro, lo van a matar. Bueno, yo creo que en aquel momento, yo creo que era fácil encontrar una explicación primera. Ortega Lara, su secuestro, no era un secuestro solamente, era un chantaje al Estado. ETA no secuestró a Miguel Ángel Blanco, ETA se quería vengar. Era la expresión de la crueldad, del fracaso, porque cuando ellos tenían chantajeado al Estado y gracias a la Guardia Civil se libera esa pesadilla, ese chantaje, la primera reacción, la única de ETA, es la extrema crueldad. Pues vamos a matar a cámara lenta a un concejal. No le vamos a matar solamente, le vamos a matar a cámara lenta. Entonces, en ese entendimiento, en esa comprensión de lo que era, lógicamente, solo un milagro podía salvar la vida de Miguel Ángel Blanco. Estaba ya condenado a muerte. Era un asesinato a cámara lenta. Fue un gran error de ETA, porque provocó lo que no había provocado nunca un crimen de ETA: la movilización de toda una sociedad y sobre todo de los jóvenes españoles. Fue desde la crueldad, siempre te guía y te traslada al error. Pero eso fue la explicación que intuitivamente, lógicamente, en aquel momento yo interpreté. Es que el resumen se dice pronto, pero ¿en qué? ¿En 10, 12 días ustedes han recibido la noticia de la liberación de Cosme del Cló, que lo libera la ETA, la liberación por parte de la Guardia Civil de Ortega Lara y el secuestro de Miguel Ángel Blanco, pero sabiendo que no era un secuestro como otro, sino que era vamos a torturar a España, vamos a torturar a España atacando a uno de sus órganos, que en este caso es la vida de un ciudadano. Ahora, conviene recordar, Dieter, también en esa descripción que ha hecho el ministro de lo que pasó esos días, de esa reacción que él dice positiva de la sociedad española, que hubo otros hechos muy deplorables desde el punto de vista moral y político, y me estoy refiriendo sobre todo a la actitud del Partido Nacionalista Vasco. El Partido Nacionalista Vasco, el PNV, se asusta ante la reacción que hay, no solamente en la sociedad española en general, sino en la vasca en particular, porque el ministro y yo fuimos a la manifestación del sábado 11 de julio a las 12 del mediodía y fue una cosa increíble. Y el PNV, conviene recordarla ahora. Alrededor de la persona de José María Aznar. Alrededor de la persona del presidente del gobierno, conviene recordarla ahora, que están algunos tan contentos de haber pactado con el PNV, etcétera, etcétera. Conviene recordar que el PNV en ese momento, en vez de seguir al lado de los demócratas, estaba ya negociando con ETA el acuerdo de Estella, que se firma un año después. Eso conviene que la gente joven también lo sepa, que el PNV en aquel momento se va del lado de los demócratas y se va a Estella a pactar con ETA y a pactar con Eusko Alkartasuna la expulsión, entre otras cosas, de las instituciones vascas de lo que ellos llamaban los partidos españolistas. ¿Quieres decir, por si alguien dice que el PNV es el socio más leal que tienen? Pues sí, porque es que como no se conoce la historia, y me estoy refiriendo a personas del gobierno, que estoy convencido que no se conocen estas cosas. Bueno, no digo el presidente Rajoy, que en aquel momento formaba parte del Ejecutivo. Dicen los más jóvenes.
los más jóvenes, pero que ocupan puestos importantes, no saben estas cosas. Estábamos hablando del cruce de sensaciones, porque, claro, siendo ministro de Interior, claro, uno lo vive según también la edad que tiene. Hace 20 años, pues, yo era todavía más joven. La imagen que más recuerdo como la imagen de la esperanza, esto tiene solución, la de la liberación de Ortega Lara fue, oye, qué bien la Guardia Civil, cómo trabaja este cuerpo de seguridad que ha conseguido encontrarle. Pero el momento en el que otro cuerpo policial, arropado por la sociedad vasca, en una manifestación en la que los vascos estaban increpándole a los batasunos en la sede de una sede de Ricotaberna, están los ertzainas con el casco rojo y la capucha, y los ciudadanos les dicen, estamos con vosotros, no tengáis miedo, y hay uno que dice, lo hago. No puedo más. Se quita el casco, se quita la capucha y le siguen. Eso era el momento de la esperanza. Y sin embargo, todo se tornó, y no solo por la muerte de Miguel Ángel Blanco, sino por el giro que dio todo con lo del Pacto de Estella, en que pasamos de la esperanza a la desesperanza. No, yo creo que allí cambió la política antiterrorista del gobierno. Es decir, lo que está en nuestra mente se hizo realidad. Es decir, aquello fue eficacísimo. A partir de ese momento, con la justicia en la mano, se va desarticulando toda la estructura política de ETA y social. Al final se acabaría ilegalizando a Batasuna. Aquello tuvo un largo recorrido. Otra cosa es, cuando llegó el gobierno de Rodrigo Zapatero, todo eso lo enterró. Dijo que no cambiaba nada y lo cambiaba todo. Pero hasta esa fecha, aquello tuvo luego un largo recorrido. No se hubiera ilegalizado nunca a Batasuna si no hubiésemos tenido los acontecimientos de julio, porque aquello movilizó a una sociedad. Es verdad que al PNV, en aquel dilema, le obligó a irse con ETA porque temía que aquella movilización no solo era contra ETA, sino que era una rebelión contra el nacionalismo vasco. ¿Cómo habrían cambiado las cosas? Tuvo pánico, tuvo miedo, y se abrazó el 16 de septiembre del año 98, escenificando parcialmente aquel acuerdo donde el PNV se comprometía a la ruptura. Acuerdos que todavía están en las distintas asambleas regionales de sus partidos. Volviendo a los recuerdos personales de su labor como ministro de Interior en el segundo chantaje, claro, venimos de hablar de una situación de agotamiento de una familia que le está diciendo al ministro, ministro, usted dígame lo que quiera, dígame que hay que ser fuerte, pero es nuestro José Antonio, haga más, venimos del reproche de Pilar Elías, venimos de... Y ahora le viene la familia de Miguel Ángel Blanco. ¿Y qué pasó en aquel momento? Pues que fue ejemplar, fueron dos padres excepcionales y dos padres que no hicieron, no digo una palabra, no dieron un gesto. Un gesto de malestar, ¿Pero de ellos rabia. sabían, como usted, cuál era el fin del secuestro? No lo creo. Es decir, yo creo que ellos no querían más que la liberación. Yo solo tuve un problema de tensión, pero no fue con ellos, fue con la portavoz de la familia en aquel momento. Pero cuando... ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, cuando visité a ya Miguel Ángel Blanco, estaba en Nuestra Señora de Lánzazu, estaba ya en su momento final, pues en los pasillos, pues de alguna manera me hizo una consideración de que no habíamos hecho lo suficiente para salvar a Miguel Ángel, ¿no? Y es verdad que yo no me callé y tuvo que escucharme de mí todo lo que yo podía. La apartó del grupo, ¿eh? No fue, se la llevó por el pasillo. ¿Y qué le dijo? Bueno, pues le dije que era absolutamente irresponsable, no me acuerdo lo que le dije, lo único que le dije es que no era aceptable su posición. Pero he de decir que los padres, igual que Marimar, pero que casi no tuve contacto con ella en aquel momento, pero el comportamiento de los padres fue excepcional. Antes he elogiado la fortaleza moral de Ortega Lara, pero hoy agradezco la fortaleza moral de los padres de Miguel Ángel. Fue impecable, fue admirable, la de Miguel y la de Chelo. A mí, me parece lo que ha dicho Jaime, estoy totalmente de acuerdo, a mí siempre me ha producido un impacto muy positivo recordar que no hubo ni un reproche. Y ya no solamente de la familia, que son los que más derechos tenían, es que yo creo que la sociedad española en su conjunto entendió perfectamente
que en aquella situación el gobierno no podía ceder lo más mínimo. ¿Pero porque se tenía muy cerca lo de Ortega Lara, quizá, Cayetano, o no? Yo creo que en parte por eso, y en parte porque cuando tú explicas bien tu política antiterrorista, y la comunicas bien, y se explica bien lo que estás haciendo, la gente lo entiende. Y entonces, yo me acuerdo de una frase de Jaime, es que si te chantajean una vez, estás perdido. Es decir, entonces, no hay que dejarse chantajear, y si el gobierno hubiese tenido la tentación, que insisto, yo me di cuenta en aquella en reunión con Jaime en su despacho, en cuanto sabe la noticia de Ortega Lara, perdón, de Miguel Ángel Blanco, que ha hablado con el presidente y que tanto el presidente como él ya han decidido, es una decisión política, ¿no? Es decir, de que no se va a ceder para nada en lo que pide ETA, aun a costa de la vida de Miguel Ángel Blanco, eso yo me di cuenta que estaba la decisión tomada, no hubo ningún reproche, pero ni de la sociedad, ni de los medios de comunicación, porque la gente había entendido que no se podía ceder y que había que ir a por ellos. Como dijo Victoria Prego en la manifestación que hubo después del asesinato de Miguel Ángel Blanco y que acabó en la Puerta del Sol, a por ellos con la ley y con toda la ley. ¿Alguno de ustedes dos lloró de alegría o de tristeza en aquellos días? Bueno, si lo hice en privado, en mi despacho, pero es verdad que en un momento determinado, lógicamente, cuando la víspera de la manifestación en Bilbao, que tuvo lugar el sábado 11 de julio, pero cuando ya habíamos hecho todo lo que teníamos que hacer, algunos habían intentado ofrecerse como mediadores, unos de buena voluntad, otros de peor voluntad. Pero es evidente que cuando ya eso está cerrado y cuando te encierras en tu despacho, es evidente que en ese momento tú sabes que aunque no íbamos a cambiar nunca la decisión de ETA, estaba tomada del momento del secuestro, pero es verdad que en ese momento tienes una angustia, pues que la tienes que superar en el despacho. Es evidente que no creo que yo podía tener el error de hacerlo en público, ¿no? Pero cuando te quedas contigo mismo es verdad que sabes que de esa actitud al final un hombre va a morir, ¿no? Y es verdad que te entra no un problema de conciencia, no lo tuve nunca, jamás tuve un problema de conciencia. ¿Nunca se le han venido por la noche nunca, los jamás, peores pensamientos? Nunca jamás, no tuve un problema de conciencia, pero sí tuve angustia y dolor, porque sabía que esa decisión confirmaría la muerte de Miguel Ángel Blanco. Pero insisto, no he tenido nunca arrepentimiento ni un problema de conciencia. Creo que era la obligación y de lo que era la actitud de un Estado de Derecho y de un gobierno. Antes le he preguntado a Cayetano por si con otro ministro del Interior se hubiera mantenido la misma política en los momentos, y no lo hablo simplemente por cuestiones ideológicas, sino por el factor personal, en los momentos de más presión, de más angustia, sobre todo de la parte que más te puede doler, que es la de las familias de las víctimas, porque es con las que más empatiza. ¿Cree el exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, que con otro presidente que no fuera Aznar se hubiera podido hacer todo esto? Lo digo porque parece que no hubo ningún reproche, porque nadie parecía dudar que Aznar y el ministro del Interior iban de la mano en esto. Bueno, yo creo que si el presidente no hubiese compartido esta posición, no en aquel momento, sino en toda la legislatura, probablemente yo no hubiese sido ministro y probablemente no hubiese podido yo hacer lo que hice, ¿no? Si un presidente dudaba, yo me hubiese ido, pero él no dudó nunca. Es decir, la sintonía fue total. Compartíamos absolutamente la misma estrategia, la misma posición, teníamos la misma convicción. Y en ese sentido la misma fortaleza. Tuvimos que soportar, yo recuerdo algunos insultos, yo recuerdo de Javier Arzayus, al que siempre le tengo un recuerdo, no desagradable, pero siempre decía que yo era un siete machos, que yo presumía de ir de macho. No era así, porque yo no soy así además, sino era la convicción. Pero esto, si no hubiese tenido el apoyo del presidente, no hubiese sido posible. Pero yo le aseguro que en ese caso no hubiese sido ministro del Interior. ¿Y en lo personal cómo vivió Aznar aquellos días? ¿Usted pudo tener contacto con él directo o por la velocidad con la que pasaban las cosas casi no le daba tiempo de salir del Ministerio del Interior? No tuve mucho tiempo de hablar con él, pero yo le vi, como siempre, con la misma determinación, ni un segundo de duda ni de vacilación. Supimos hacer lo que había que hacer y yo creo que ahí no hizo falta nada. Es decir,
cuando hay un criterio firme y cuando hay una dirección, cuando llegan las circunstancias, no se duda. Dieter, a mí, pensando un poco en el objetivo de este programa y que han pasado 20 años, yo quería decir brevemente dos cosas. Una, a mí me parece que es absolutamente necesario que estas cosas las nuevas generaciones de españoles las conozcan, porque yo tengo la experiencia personal que te he contado a ti en alguna ocasión y también a Jaime. Yo llevo 3 años dando clases en una universidad privada de Madrid, alumnos, chicos y chicas de 20, 21, 22 años, y no saben nada de estas cosas. Es que ni les suena, o les puede sonar lejanamente Miguel Ángel Blanco, pero no te digo ya Gregorio Ordóñez o Francisco Tomás y Valiente, o sea, pueden decir que es un torero, ¿no? O sea, por el nombre y tal, ¿no? Bueno, entonces a mí me parece que eso es fundamental. Y la segunda cosa, tú sabes que yo tengo una relación personal de amistad con Jaime desde hace muchos años. Nos conocimos el año 78, él era un joven político de la UCD Vasca y yo era un joven periodista, redactor de un periódico llamado Norte Express en Vitoria. Y yo quiero decir, y que no suene, bueno, como una especie de aquí de peloteo, que yo he aprendido muchas cosas de Jaime, no solamente en la etapa en que fue mi jefe, 5 años, que por cierto era un jefe duro, o sea, que a mí cuando me tenía que echar una bronca me la echaba sin ningún tipo de compasión. Siempre merecidas. Siempre a los del Madrid hay que maltratarlos de vez en cuando. No va a terminar bien este programa, don Jaime. Siempre merecidas. Y una de las cosas que más recuerdo de Jaime, que por eso lo quiero traer aquí, es una frase que dijo una vez, que es que las víctimas siempre tienen razón. Frase que alguna víctima malinterpretó mal y que un poco reaccionó de una forma desabrida, porque yo creo que la frase hay que entenderla en su contexto. No significa literalmente que todo lo que digan las víctimas vaya a misa, en términos coloquiales. Pero es entendible. Pero es entendible desde un punto de vista moral. Y yo quiero decir que a mí esa frase me ayudó mucho y que yo la he aplicado y que hace ya muchos años, hace bastantes años, que llegué a la conclusión que las víctimas son lo mejor que tenemos en nuestra sociedad, son las personas más nobles, todas las que yo he conocido, y he conocido a muchas, son unas personas ejemplares que han renunciado al odio, que han renunciado a la venganza, y que todos los españoles, los jóvenes y los que ya somos menos jóvenes, tenemos una deuda impagable con ellos. Y por eso yo me siento muy orgulloso también de colaborar con esta casa, una de cuyas señas de identidad indudable desde hace mucho tiempo es la defensa de las víctimas del terrorismo. Cuando esas víctimas del terrorismo le hacían esos reproches tan duros en el peor momento, porque también hay que entender el contexto en el que lo decían, usted también le daba la razón a esas víctimas, no porque tuvieran la razón, sino porque cómo no iban a decir eso. Pero si esos reproches le dolían, pero no le hacían mella porque usted estaba haciendo lo que debía hacer, cuando esas víctimas ya en frío, pero años después, el reproche que hacen no es usted no hizo lo suficiente por salvar a mi marido, al final ustedes no apartaron de la política y fíjense lo que le pasó a mi hermano, a mi hijo, a mi padre, ustedes no cedieron al chantaje y al final lo pagó mi hermano. No, cuando años después el reproche que hacen esas víctimas es ¿y para qué ha servido si ahora nos sentimos traicionadas por el Partido Popular? Sí. ¿A usted no se le parte el corazón? No, no se me parte el corazón porque yo no soy responsable de esa situación, ¿no? Pero yo siempre he creído, porque tenemos la tentación de hacerlo, de pensar que todo en la vida tiene que tener un fruto, ¿eh? Lo importante es hacer las cosas bien hechas, de acuerdo con tu conciencia. Y si las haces de acuerdo con tu conciencia, ya es eficaz. Luego es verdad que dices, bueno, qué poco perseverantes hemos sido, viendo esta historia de Ortega Lara, viendo esta historia de Miguel Ángel Blanco, pero ¿por qué luego acabamos negociando con ETA? ¿Por qué abrimos un proceso de negociación? ¿Por qué legitimamos a ETA? ¿Por qué permitimos que hoy ETA sea la alternativa al Partido Nacionalista Vasco y no España, el constitucionalismo, los dos partidos? Pero es que no hemos entendido nada, ¿acaso? Y entonces puedes tener la sensación de decir, ¿y para qué tantas víctimas? ¿Y para qué tanto dolor? Pero yo vuelvo a repetir, ni su esfuerzo fue inútil,
ni lo que hicimos bien nosotros ha sido inútil. Nadie sabe cómo fructificará, aunque hoy, qué duda cabe, hay momentos en los que uno dice, pero ¿para qué todo esto? Pero yo creo que eso hay que superarlo y hay que volver a tu conciencia y a la convicción de que las cosas bien hechas al final siempre son buenas y siempre son eficaces, aunque hoy no lo parezca. Si José Antonio Ortega Lara estuviera viendo este programa, ¿usted qué le diría? Pues no sé, yo cuando le veo lo que le digo simplemente es que le tengo un afecto especial, no le diría nada, yo le daría las gracias simplemente, porque como antes he dicho, su comportamiento fue, ha sido y estoy seguro será siempre ejemplar. Hace un año tuve a Ortega Lara en la clase de la universidad donde doy clases con chicos y chicas, les hice una charla y hubo un coloquio espectacular. El final de su intervención, después de un gran aplauso, cuando ya nos estábamos de pie, dijo, por favor, quiero deciros una cosa, otra cosa, por último. Y dijo lo siguiente, os pido por favor que nunca humilléis a nadie, porque hace mucho más daño al que humilla que al que es humillado. Bueno, yo me quedé increíble, o sea, me quedé estupefacto, ¿no? Es decir, el último consejo de Ortega Lara que yo lo he oído a gente joven, ¿no? No humilléis nunca a nadie. Una persona que ha sido humillada en el derecho fundamental de su libertad, ¿no? Bueno, pues yo me quedo con ese José Antonio Ortega Lara que transmite una fuerza moral increíble. Hemos citado antes a Ramón Baglietto. La historia de Ramón Baglietto es una historia que también merece ser contada, porque él le salva a la persona, a un bebé, de ser atropellada. Ese bebé crece, se convierte en terrorista de la ETA y asesina a Ramón Baglietto. Y luego su viuda Pilar Elías tiene que ver cómo es el terrorista el que vive encima de Pilar Elías y tiene que ser ella la que, si no fuera porque tiene ese arrojo, y el exministro lo sabe, tendría que haber salido huyendo, y ahí se quedó. Ortega Lara fue secuestrado por los terroristas de la ETA, pero el terrorista que entró en aquella nave y al que los guardias civiles le dijeron, sabemos que está aquí, os hemos pillado, decidnos dónde está y terminamos antes, y cayó para que Ortega Lara muriera emparedado en ese zulo, era Bolinaga, terrorista que luego fue liberado y que se ha convertido en uno de los últimos escarnios para las víctimas del terrorismo. Nuestra función, nuestro objetivo, porque la persona que ha creado esta empresa, Federico Jiménez Los Santos, nos lo dijo a todos claro, esto pasa como con el gobierno. Si no tienes un presidente que lo tenga claro, no vale de nada el resto. Dijo, las víctimas del terrorismo se merecen un periódico, una radio, una televisión que puedan escuchar, leer o ver. Y en eso trabajamos. Pero si nuestra obligación es recuperar la memoria con testigos directos de los buenos, su obligación es la de no olvidar. Y a los que no estuvieron, contarle lo que pasó entonces, porque a lo mejor así entienden y nos ayudan a todos a mejorar el presente en el que vivimos. Don Jaime Mayor Oreja, gracias como siempre por su ayuda en estas causas y le seguimos en esas conferencias tan interesantes que con lo mejor de cada casa, empezando por María San Gil, lo siento, hay debilidad, aquí hay debilidad. Yo la comparto. En eso estamos, lo de la Real Sociedad, Cayetano y yo no le vamos a ayudar, pero lo de María San Gil sí. Peor para ustedes. En esas causas siempre está disponible para nosotros y Cayetano González no es que esté disponible, es que forma parte de esta casa. Muchísimas gracias. Gracias, Dieter. Por ayudarnos a que la gente no pierda la memoria, porque la dignidad la tienen las víctimas y de la justicia, ojalá, se encarguen otros de impartirla a las víctimas del terrorismo de la ETA.